Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo. Compañeros y amigos de México Agrario, una vez más me es muy grato dar a todos ustedes la más cordial bienvenida. En esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Querétaro, capital, con motivo de la celebración del 25º Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y 8º Internacional. En ese marco le he pedido a mis amigos, la doctora Ada Lucely Cámara Vallejos, allá de la Universidad Anáhuac del Mayab, en Mérida, Yucatán, quien ha estado trabajando arduamente con compañeros del sector agrario a través de la mediación, de la conciliación, y me ha dicho en más de una ocasión: Rubén, hemos avanzado mucho en las comunidades, particularmente comunidades indígenas, en donde ella ha acudido. También, desde luego, nos acompaña la maestra Marta Ofelia García, maestra de la Universidad Autónoma de Querétaro, y el maestro Jorge Pasos Linares, mi amigo con quienes iniciamos juntos esa travesía hace algunos años, hacia 1992, en la Procuraduría Agraria. Y bueno, en esta ocasión les he pedido me permitan tener esta charla porque queremos ver cuál es la naturaleza, importancia del derecho agrario, pero sobre todo la necesidad de ir posesionando esta asignatura en la currícula de las diversas universidades, tanto públicas como privadas, de nuestro país, porque este Congreso Nacional de Derecho Agrario en México nos está dejando constancia en las diversas sesiones de trabajo que hemos tenido, del de seguir impulsando esta materia para que las nuevas generaciones de abogados conozcan lo que es la disciplina jurídica en el ámbito agrario. Ada, me gustaría preguntarte cuál es tu opinión allá en esas bellas tierras del Paisán y del Venado, en el Mayab, que recuerdo con mucho cariño y tú lo sabes. Sí, cómo no. ¿Cuál es la experiencia y necesidad que tenemos allá en tu universidad para que el derecho agrario lo podamos reposicionar? Antes de darte respuesta precisa a tu pregunta, me gustaría dejar por claro que cuando estudiamos, los que aquí estamos en esta mesa, el derecho agrario era de una naturaleza tan cercana a nosotros. Veíamos al campo parte de nuestro desarrollo personal. Los abuelos, los papás, los tíos tenían una relación directa con la tierra. Claro, han aumentado la población, ya han abandonado al campo, ya pocos estudiantes tienen esa oportunidad del contacto de una historia que los relacione con el campo. Procesos que no podemos revertir, por supuesto. Cierto. Nuestras universidades, en la época que nos tocó estudiar, la tenían dentro del plan de estudios. Y era una materia que nos hacía más humanos, nos acercaba a nuestros orígenes, pero también nos posicionaba como estudiantes del derecho con una gran posibilidad de atender al campo. Hoy las universidades ya no lo ven así. Hemos escuchado de diferentes congresistas que a raíz de la reforma del 92 y que ya se había repartido ya casi todo, pues como que el derecho agrario perdió su vigencia. Pero nos hemos dado cuenta que no, porque
asumió un papel jurisdiccional, se crearon los tribunales, empezaron a resolverse más asuntos que por supuesto son necesarios. Es ahí donde yo te doy mi respuesta. Si existen tribunales especializados en la materia agraria, entonces el estudiante que egresa de nuestras universidades tiene que estar listo para tener una gran posibilidad de atender a la población que requiera de sus servicios en una materia que hoy está vigente tanto en nuestra Constitución como en diversas leyes. Yo ahí te daría mi respuesta, o sea, la importancia la veo ahí, su naturaleza jurídica está en la Constitución, y bueno, yo no creo que tengamos que darle mayores sustentos para que las universidades retomemos esto a partir de que si es un ámbito jurisdiccional el que está resolviendo esto y no las comunidades y no las comisiones, pues obviamente quien llegue a un tribunal tiene que ser un abogado. Esa es mi respuesta, doctor. Muchas gracias. Quiero decirles, queridos amigos, que mi amiga, la doctora Ada Luceli, además de ser investigadora y académica, tuvo bajo su responsabilidad el ser magistrada, hoy magistrada en retiro, del Supremo Tribunal de Justicia allá en el estado de Yucatán. Muchas gracias, Ada. Por otra parte, me gustaría señalar que hace algunos años platicaba yo con el maestro Marcos Arturo Nazar Sevilla, entonces su procurador general agrario, y él me decía, hoy lamentablemente ya no está entre nosotros, cuando platicábamos de la importancia del derecho agrario, me decía, oye, mano, fíjate que es importante que no perdamos de vista que el derecho agrario hoy, como decía mi amiga Ada Luceli, es tan importante o más importante que durante la época del reparto agrario, porque hoy es una materia jurisdiccional. Efectivo. Lo que tú decías, así de sencillo. Esto me lo decía en una ocasión que tuvimos la oportunidad de contar con su participación como ponente allá en la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán. Mi estimado Jorge, Chihuahua, alguna vez estuve allá por tu tierra y dejé también muy buenos amigos, así como tú, por supuesto. El estado grande, donde tenemos de todo, donde hay ejidos, donde hay comunidades, que uno dice, oye, ¿qué está pasando con el medio ambiente, con los bosques? Queridos amigos, ahí hay comunidades que tienen 80, 90 mil hectáreas de bosque, por ejemplo, allá en el estado grande, en el estado de Chihuahua. Pero curiosamente, la Universidad Autónoma de Chihuahua hoy en día tiene el derecho agrario como materia optativa. Es correcto. ¿Qué opinión te merece esto, Jorge? Sí, efectivamente, en el caso de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, no fue ajena a estas tendencias nacionales de decir que con el fin del reparto agrario se acabó el derecho agrario. Una opinión que se generalizó y que es completamente errónea. Porque, ¿qué es lo que pasó con el derecho agrario? El derecho agrario se transformó, cambió. Tenemos otras acciones que se están realizando y que son producto de esa reforma. El ejercicio de una serie de libertades que se establecen desde el artículo 27 constitucional y su ley reglamentaria y los diversos reglamentos. Y eso genera una serie de conflictos. Inclusive, bueno, pues ya en materia agraria hablamos de algunos casos en los que la tenencia de la tierra cambia del régimen ejidal al régimen privado. Con la adopción del dominio pleno. Por supuesto. Pero aún y cuando se realizan esas transformaciones de régimen, tenemos actos que siguen siendo materia de juicios agrarios, concretamente en el dominio pleno. La primera enajenación debe respetarse un derecho del tanto, en cuyo caso si no se respeta, entonces procede un juicio de nulidad a esa enajenación que se realizó. Del Tribunal Agrario.
En las acciones de delimitación de las tierras, cuando se titula un solar urbano, el solar urbano, una vez que se titula, pasa al régimen privado. Pero si existen problemas con la asignación de ese solar urbano, entonces regresamos a la materia agraria. Entonces, ¿qué nos dice? Que en esa transformación la materia agraria se va a vincular mucho con otras materias, como es el derecho civil, como es el derecho mercantil. Existen muchos otros ejemplos, por ejemplo, el tema que pudiéramos pensar que inclusive es ajeno al agrario, que es el tema fiscal, también está muy vinculado con el derecho agrario. Luego, ¿qué tenemos como resultado de que en ese momento se haya eliminado la obligatoriedad del derecho agrario? Tenemos una serie de funcionarios en materia civil, en materia mercantil, en materia fiscal, que desconocen las figuras agrarias, que no las estudiaron nunca y por lo tanto no saben aplicarlas, ni saben de qué se trata. Inclusive tenemos el extremo de jueces civiles que desacatan una orden del Tribunal Agrario para que le diga, vamos a hacer una litispendencia de este asunto, no resuelvas, hasta que resuelva el fondo agrario, porque el fondo del asunto es un agrario. Totalmente. ¿Sí? Y el juez civil dice, bueno, ¿y el Tribunal Agrario? ¿Y ese qué es? Es un órgano administrativo. Y cuando uno va y se acerca al juez y le dice, oye, mira, esto viene en la Constitución, en el artículo 27, en la fracción 19, tenemos un órgano constitucional, autónomo. Entonces, si te está pidiendo que te abstengas, que te detengas, es una resolución jurisdiccional federal de un órgano constitucional. Hasta entonces es cuando empiezan a ver la gravedad de no respetar al mismo tribunal. O el registro público que le ordena el tribunal cancela un título y le concede término y no lo hace, porque cree que se lo está pidiendo otra dependencia federal, porque no tiene idea de qué es el órgano del Tribunal Agrario. Quizá esto, perdón Jorge, quizá esto nos llevaría lamentablemente, lastimosamente, a un desconocimiento de lo que es el derecho agrario. Y como decía nuestra amiga Ada, bueno, los jóvenes que van a comparecer, jóvenes abogados desde luego, que van a comparecer a juicio, es necesario que conozcan la materia agraria. Así es. Y digo, con toda proporción guardada lo que tú estás diciendo. Claro. Seguramente que en un momento determinado un juzgador, ¿verdad?, que no está vinculado con el tema agrario, pudiera estar también un poco alejado de esta realidad jurídica, ¿no? Muchos están completamente alejados por el desconocimiento. Entonces, de ahí la importancia de que se conozca el derecho agrario por las múltiples ocasiones que se entrelazan. Y luego ya, bueno, si queremos ir a otro panorama, tendríamos que decir, por ejemplo, en el caso de mi estado, tenemos una producción forestal muy buena, tenemos el ejido más grande de la República, el forestal, que es el ejido de Largo Madral, con 250,000 hectáreas de bosque, ¿sí?, que también hay que decirlo, es un ejemplo de aprovechamiento forestal. Este año incrementaron su producción forestal. Ordenado. ¿Sí? Bueno, tenemos esa situación. Luego tenemos la mayor producción de nuez agrícola del país, es importantísima. La ganadería, la minería, somos una parte donde la minería es muy importante. Inclusive a principios de este sexenio, la Subsecretaría de Minería se fue a Chihuahua por la importancia del Estado en el rubro minero. Y todas estas materias tienen una relación estrecha con el derecho agrario. ¿Cómo concebir entonces el tema de un ejido forestal sin el derecho agrario? ¿Sí? ¿Cómo concebir la producción agrícola, los frutales, la minería, que podrán decir alguien, no tiene nada que ver? ¿Cómo no? Y los contratos de ocupación temporal para la exploración o explotación minera con los ejidos. Sí, hay una interrelación. Hay una interrelación. Entonces, como decía al principio, ¿qué es lo que ha pasado? No se ha comprendido la transformación del derecho agrario. Ya no, el derecho agrario no es dotación de tierras.
ya es multidisciplinario. Hemos superado esa etapa, pero tenemos que consolidarla para poder avanzar hacia otras etapas. Que eso es lo que tendremos que hacer si nosotros nos diéramos la oportunidad de que nuestras universidades, y que va a ser seguramente como una propuesta, como una iniciativa también, una vez más, del Congreso, porque debo decirlo así, en 2017 en Cámara de Diputados hubo una declaratoria de San Lázaro. El año anterior, en octubre, donde por cierto tú nos acompañaste, Jorge, en la Universidad de Guanajuato, también se firmó una declaratoria por parte de las instancias convocantes, donde vemos la necesidad de que el derecho agrario se revalore, que lo podamos posicionar nuevamente en ese sentido. Y yo quisiera, Jorge, muchas gracias, perdón por interrumpirte, pero yo quisiera que la siguiente intervención la pudiéramos justamente ver de qué manera podemos ir nosotros como académicos, como profesores, como investigadores, decirle a nuestras universidades, oye, pues vamos buscando la manera de que volvamos a la currícula, como lo decíamos hace un momento, ¿no? Me gustaría, gracias Jorge, me gustaría, Marta, tener la oportunidad de escuchar tu comentario, porque ustedes aquí en Querétaro, en la Universidad Autónoma de Querétaro, pues tienen la materia como obligatoria, y esto es importante. Sí, pues como lo comentábamos hace un rato, comentaré dos etapas de mi universidad, la Universidad Autónoma de Querétaro. Quienes estamos aquí, en su momento sí nos tocó estudiarlo de manera obligatoria. La Universidad Autónoma de Querétaro la tenía como obligatoria. Se cambian los planes y después se deja como materia optativa nada más para quien decidiera elegirla y llevarla hasta la línea social, porque aquí a partir del 9º semestre cada uno de los alumnos decide a qué línea se va, la social, que es donde iba agrario, laboral, corporativo, amparo, civil. Sin embargo, varios maestros estuvimos pugnando porque nuevamente la materia de agrario fuera optativa, porque por la importancia que tiene. Retomo a uno de los autores de una obra que es queretano, egresado de aquí, de nuestra universidad, y habla en su obra de por qué la importancia del derecho agrario, que también lo comentamos hace un momento, porque el territorio de nuestro país está, el 51% son ejidos y comunidades. Y todo lo que veamos en cuestión de tierra puede ser un ejido, puede ser comunidad, una empresa. Hablo de Querétaro porque Querétaro es un estado muy particular que el desarrollo y la conurbación vamos hacia la parte de construir plazas comerciales, que compran tierras de los ejidos, parques industriales. Entonces, por ello es que a través de todo esto, y sumado a lo que han dicho mis antecesores, es que se pugnó porque se cambiara la currícula y afortunadamente hoy la tenemos como materia obligatoria en 8º semestre. No concibo que un abogado no conozca de derecho agrario, no solo por lo que ya han dicho, que tenemos tribunales, que un abogado debe conocer esta materia para poder ser un abogado de los sujetos agrarios, sino porque también podemos tener o tenemos ámbito en otras cuestiones, abogados de un ejido, asesor, abogados de una empresa, que aquí en Querétaro es mucho ello por lo que les comentaba, de que adquieren las tierras. Entonces, bueno, el decirles a esos empresarios si es tierra del ejido, qué pasa, cuál es el riesgo. Entonces, sí hay mucho ámbito de poder desarrollarnos y por qué la necesidad de que esté en la currícula. Y ustedes acá en la Universidad Autónoma de Querétaro, por cierto, universidad sede de este 25 Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y 8º Internacional, ¿ustedes tienen también alguna materia subsecuente? Me refiero al derecho procesal agrario. Nada más como obligatorio es la parte sustantiva, 8º semestre, y como les comentaba, ya después cada uno de los chicos elige su línea. En la línea social se lleva la segunda parte, que es el derecho procesal, pero solo los que van a esa línea. Creo que ahí sí nos estaría faltando y que sería una de las propuestas que también ya se hizo en la reforma que hemos estado o en revisión de los planes, que también el derecho procesal tendría que verse ya
como obligatorio. O sea, no solamente dejarlo en quienes van a la línea. Porque bueno, pues el derecho agrario es tan extenso que en octavo semestre pues solo vemos la parte sustantiva, sí, ¿no? un semestre. Entonces se queda como trunco y ya no ven la segunda parte de la cuestión procesal. Entonces sería parte de las consideraciones que pudiéramos estar haciendo o que ya se han hecho en la reforma de nuestros planes. Bueno, Perfecto. esta experiencia de ustedes desde luego nos va a servir para las demás universidades, porque hoy su amigo Rubén Gallardo, si bien en este momento no está incorporado en lo que es propiamente la docencia, obedece a la responsabilidad que en este momento desempeño, pero sin embargo, pues la docencia la llevamos en las venas, ¿no? Nos encanta. Por otro lado, quisiera yo regresar el comentario con la doctora Ada Luceli. Fíjate que en una ocasión, Ada, me dice una persona que ahora es servidor público en el Registro Agrario Nacional, allá en Yucatán, en Mérida, me dice, oiga, doctor, lo invito para que venga a darnos una plática con mis alumnos, ahí en la Universidad Modelo. No, en la Anáhuac. En la Anáhuac. Y dice, pero además debo decirle, y esto lo digo con respeto para todos nuestros amigos que nos siguen en este canal de México Agrario, me dice, pero no solo eso. Quiero decirle que todos mis alumnos han comprado por lo menos alguno de sus libros. Entonces, pues después de su charla, necesitamos que por favor nos firmen. Pues quiero decirles que estuve un poco más de 3 horas en esa ocasión. ¿Por qué lo comento? Porque me sorprende que una universidad privada estuviera tan interesada en 40, 42 jóvenes ahí involucrados en la materia de derecho agrario. ¿Qué es lo que haría falta, Ada, para que allá en esta universidad, y seguramente en todas, en la UADY, donde también estuvimos alguna vez en el Congreso, etcétera, pudieran retomar esta materia, o qué tendríamos que hacer como académicos para tratar de impulsarla? Yo creo que esta entrevista, este coloquio que hoy has propiciado con nuestras universidades autónomas que llevan esta proporción de avance en cuanto a tenerla ya en su plan de estudios, es un principio muy bueno que nos servirá para seguir promoviendo ante nuestras autoridades académicas la inclusión. Parte de la experiencia que dijo la académica Marta, de que los alumnos tengan esa voluntad de continuar una línea social y en esa línea social hablar sobre el procesal agrario, pues me parece una motivación importante, porque si bien es cierto que en la Anáhuac hay optativa, pero no se llega a la parte procesal, solamente a la parte sustantiva. Entonces sí es importante que difundamos que hay universidades públicas que están tomando ese objetivo, porque son tribunales que están garantizados por la Constitución. Por lo tanto, quien se diga que es egresado de una licenciatura de Derecho está convocado y obligado a saber de la materia, la ejerza o no la ejerza. Porque bueno, uno puede decidir si salgo para sociales, si me voy para otra área, pero en fin, debemos de tener un mínimo de conocimientos que nos permitan obtener el grado de licenciado. Claro. Entonces yo creo que repetir estos ejercicios, difundir estas experiencias, estos casos de éxito de estas dos universidades, creo yo que hemos dado el primer paso, Rubén. Y seguiremos abonando, platicando con mis autoridades en la universidad y volver entre los alumnos a posicionar ese interés en el derecho agrario. Yo me acuerdo que amé el derecho agrario porque mi maestro, que hoy es notario, el abogado Pedro Sierra Lira, cuando me dio la clase de derecho agrario, me llevó a un núcleo agrario, o sea, un núcleo de población. Y cuando tú llegas a esos espacios y donde nos decía, a ver, aquí nos vamos a sentar,
Y decíamos, ¿dónde? En las piedras, nos decía. Y ahí nos sentábamos en las piedras y nos daba la clase. Y decíamos, qué bello, que nos acercó a esas comunidades. A todos y cada uno de nosotros, egresados de esa generación, las clases del notario Pedro Sierra Lira fueron tan importantes y significativas que muchos de nosotros se dedican al tema agrario. Lo va uno marcando. Exacto, te marca el docente, te marca para el resto de tu vida. Y él era un maestro que de verdad te vinculaba con una práctica cercana a lo que él tenía, porque no es lo mismo estar en tu salón de clases hablando del derecho agrario si no conoces, sobre todo una universidad pública, ¿no? O sea, una universidad pública donde el tema de lo agrario pues no tiene una cercanía con su contexto donde se desenvuelven los estudiantes. Yo creo que vamos bien, hemos dado el primer paso, como dices tú, el acta de nacimiento de la difusión dentro de las universidades para que más universidades nos sumemos a este caso de éxito de la Autónoma de Chihuahua y la Autónoma de Querétaro, donde la materia es hoy una realidad. Mis felicitaciones. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Sara. ¿Cuál sería, en este mismo tenor, mi estimado Jorge, tu comentario sobre que vayamos allá en la Autónoma de Chihuahua, reposicionando nuestro derecho agrario? Así es. Desde la cátedra, desde la clase diaria, yo hago un primer ejercicio antes de entrar al contenido de la materia. Es que cada alumno me diga cuál es su materia favorita, a qué se quiere dedicar, y luego que me diga cuál es la relación del derecho agrario con la materia a la que se quiere dedicar. El ejercicio de reflexión resulta muy interesante porque todos, hasta ahorita no me he topado ningún alumno que me diga yo me quiero dedicar a alguna otra materia y que no le encuentre relación con el derecho agrario. Entonces desde ahí vamos sembrando la necesidad de conocer el derecho agrario, porque a lo que te dediques en la vida vas a llegar necesariamente al derecho agrario. Les digo siempre a mis alumnos, a ver, ¿qué es el derecho agrario? Pues el derecho agrario es todo lo que tiene que ver con la tierra. Y casualmente, pues, ¿dónde vivimos? En la tierra. Entonces, necesitamos saber si te vas a dedicar a la construcción. Es innegable que las ciudades están creciendo sobre los ejidos y las comunidades. Si te vas a dedicar a la minería, al corporativo, te lo vas a encontrar otra vez a los ejidatarios. Si te vas a dedicar a lo que quieras, te los vas a encontrar. Es más, si te vas a dedicar al derecho fiscal, también te los vas a encontrar, porque ya los campesinos no están exentos de impuestos. No, ¿Sí? ya no, hoy en día no. Ya pagan impuestos sobre la renta, tienen límites. Hay que un ejido para poder que se dé de alta en una cuenta bancaria, tiene que tener sus registros ante el SAT. Lleva implícito también que tengan que hacer declaraciones mensuales, declaraciones anuales, si tienen actividad económica. Entonces, fíjate, quisiera yo tomar este ejemplo de ese ejercicio de reflexión que hace nuestro colega Jorge, en el sentido de que yo no doy la materia de derecho agrario, pero mi pasión por el derecho agrario lo incorporo desde la materia de mecanismos alternativos. claro. Cuando inicio las clases, tomo la reforma del 92, donde se crean los tribunales, donde se crea la Procuraduría Agraria, con facultades para hacer la conciliación. Entonces digo, si en México se cree que los mecanismos se introducen de manera constitucional en 2008, estamos equivocados. Esto se inicia desde la reforma del 92, cuando se le reconoce a la materia agraria esta gran oportunidad que tiene el ciudadano, en este caso los ejidatarios, de poder resolver sus conflictos de manera pacífica a través de este mecanismo por la vía de la Procuraduría Agraria.
Y entonces ahí es cuando los jóvenes estudiantes dicen, es que yo pensé que fue con la reforma penal del 2008. Y les digo, ¿qué tan equivocados están? Ya estaba dentro de la Constitución. La materia agraria ha privilegiado los mecanismos alternativos. Hoy los tenemos en penal, en fiscal, en laboral, o sea, en todas las demás materias que han tenido sus leyes reglamentarias, pero en realidad los que hemos dado el ejemplo, ¿verdad? Los precursores, desde el ámbito constitucional, es la materia agraria. Sí. Yo ahí los agarro. Y en abundancia de eso también tenemos el caso de los juicios orales. Por supuesto. Somos pioneros. Por supuesto, también. Somos pioneros en el tema de la oralidad. Pero también... Antes nos decían, Jorge. Así es. Marta. Nos decían, lo que pasa es que el juicio oral, a partir de la reforma... ¿Del 2008? En materia penal. No. Yo también les digo que no. Claro. Tenemos nosotros justamente desde 92. Ya esa oralidad dentro del juicio agrario. Ahora bien, también hay que reconocer, tuvimos la oralidad desde el 92, pero también hay que decirlo, hay un gran abandono para infraestructura, para poder hacer realmente un juicio oral más avanzado que con lo que iniciamos en el 92. Es triste a veces llegar a algunos tribunales agrarios y que no exista ni siquiera la capacidad para tener un monitor encendido. Ya no digamos cámaras, que se pudiera videograbar las audiencias. Y eso pues ha obligado a trabajar con lo que tienes. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que reconocer esa parte también, hay que reconocer que falta, y las cosas no se dan muchas veces por el desconocimiento. Mientras nosotros no busquemos... Lo que tú decías hace un buen rato. Impulsar el conocimiento de la materia, también se dará conocimiento de las necesidades que tiene la materia. Y las instancias que conocen de ella. Así es. Así. Marta, ¿qué nos podrías tú comentar un poco antes de concluir con esta interesantísima charla con mis amigos? Pues desde dos puntos de vista, los dos ya los comentaron. Uno, seguir haciendo este tipo de eventos, entrevistas, el Congreso, y seguir difundiendo esto, la importancia del derecho agrario, para que las otras universidades conozcan por qué es importante llevar estos casos prácticos, pero además desde la trinchera que es nuestra cátedra. Desde ahí nosotros tenemos que sembrar en todos ellos esa importancia, porque mis alumnos, cuando llegamos al inicio y que ya les toca agrario, dicen, no, yo no tengo ni la más mínima idea. Cuando terminamos dicen, no, yo no sabía ni de qué era, pero tiene que ver mucho, como lo hemos comentado, y creo que todos los que estamos aquí y los panelistas de ayer, antier, todos somos apasionados del derecho agrario. Entonces esa pasión con la que uno transmite a los alumnos, entonces ellos te dicen, sí, ya ahora sí, ya entiendo, ya sé por qué, y sí me gusta, sí me quiero dedicar a esto. Sí. Pero es que necesitas hacerles saber y que quede bien cimentado por qué esa importancia. Pero eso lo tienes que transmitir tú. Y así me dicen, y ahora sí, y sí me gusta, sí me quiero dedicar a esto. Y entonces ellos van, obviamente, dando la referencia a sus demás compañeros, porque acá en la universidad, bueno, pues dependiendo los semestres, le llamamos un semestre cero, que estamos en ese, que es un semestre donde hay menos grupos, otro hay más, entonces van diciendo, no, mira, agrario sí, y tómalo con tal, porque pues aprendieron y ven esa pasión. Así me dicen, es que usted es una apasionada y todo lo que cuenta, entonces eso, creo que todos los que estamos aquí podemos transmitirlo para que las demás universidades pues conozcan y sepan que deben incluir en su currícula la materia de chocolate. Qué interesante. Sí, gracias, Marta. Gracias, Jorge, gracias, Ada. Qué interesante lo que nos han comentado ahora, y yo voy a hacer propia, Ada, lo que tú decías. Hoy estamos teniendo la oportunidad de firmar nosotros los cuatro el acta de nacimiento para poder impulsar en este peregrinar, en este camino hacia nuestras universidades,
para que vayan retomando la La materia. importancia de la materia agraria y que se incorpore. Sencillo no va a ser. Pero bueno, vamos a trabajar y que este ejercicio espero que sea el primero, por cierto, muy rico porque eso se convirtió en un conversatorio, Sí, Claro. más que en una entrevista. Sí, sí, Qué interesante, qué rico. Y quiero decirles también que tengo pendiente una entrevista que habremos de incorporar también en este capítulo con el maestro Rubén Gallardo Mancilla, que es profesor de la materia de Derecho Agrario y de Derechos Humanos en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Por supuesto que lo vamos a invitar a que nos haga favor de dar sus comentarios sobre el particular, que estarán considerados dentro de este capítulo, por supuesto. En esta ocasión, por cuestiones de agenda y de orden técnico, no nos fue posible contar con su participación, con su concurso, pero sin embargo, igualmente será importante. Queridos compañeros y amigos de México Agrario, además de agradecer a mis amigos Ada, Jorge y Marta sus comentarios que nos han dejado ver esta vastísima experiencia y sobre todo pasión por el derecho agrario que compartimos, por supuesto que compartimos, porque su amigo Rubén Gallardo, como alguna vez lo he comentado, platicado con ustedes, tengo la fortuna de ser profesor de Derecho Agrario en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, hoy con licencia por las tareas que estoy desarrollando profesionalmente hablando. Queridos amigos, como en ocasiones anteriores, quiero invitarles para que sigamos sembrando por el bien y desarrollo de este gran país, México, desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Como siempre, se despide su amigo Rubén Gallardo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Marchemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la paz de la nación.